pero el Espíritu Santo está en medio de nosotros, ¿verdad? Como decía nuestro salmista, nuestro pastor David, este mes vamos a hablar sobre milagros, pero el título que tengo para hoy es Sucesos Inexplicables. Los niños, por favor, pueden salir. Usted todavía no. Vaya, Emma, vaya. Que los niños allá se van a recibir una clase muy bonita. Hoy va a estar el pastor David con ustedes, niños, donde van a aprender también de la palabra de Dios. Y los adultos nos ponemos cómodos, vamos a hablar sucesos inexplicables. Cuando se habla de sucesos inexplicables, como decía el pastor David, es como de terror, ¿verdad? Piensa que voy a hablar de escatología, de futuro. No voy a hablar de eso. Pero vamos a hablar de los milagros que hace Dios, que a veces son inexplicables para nosotros, ¿verdad? Un milagro es un hecho que puede ser inexplicable bajo los poderes naturales, bajo la ciencia natural. Son milagros inexplicables, ¿verdad? Y es un hecho en donde interviene el poder de Dios. En los milagros interviene el poder de Dios. ¿Para qué? Para hacer cosas grandes en medio de nosotros, ¿verdad? Y Dios usa cosas que a veces nosotros no entendemos. Un milagro para nosotros puede ser algo normal, que tú dirás, no, un milagro no, pero Dios tiene grandes cosas a través de ese milagro, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios, en la palabra de Dios encontramos que el Señor Jesucristo realizó muchos milagros cuando estuvo aquí en la tierra. Y milagros que para la gente le parecía algo muy natural, para muchos entran en controversia. Lo mismo está pasando hoy, ¿verdad? Pero esos milagros son ¿para qué? Para que nosotros aumentemos nuestra fe y conozcamos verdaderamente cuál es el poder de Dios. A veces nosotros creemos que todo lo sabemos, que todo conocemos, pero a medida que vamos metiendo en la relación con Dios, nos damos cuenta que no conocemos nada, no sabemos nada, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús pudo manifestar milagros asombrosos en medio de su pueblo y hoy lo está manifestando, pero a veces nosotros no creemos, no sabemos de dónde viene eso, ¿verdad? Pero entonces vamos a entrar a ver algo muy importante para eso. Los milagros son para ver la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? La gloria de Dios se manifiesta en medio de cada milagro, sea grande o sea pequeño. ¿Qué esperamos nosotros a veces? Ver cosas grandes, ¿sí? No, a veces nos pasa lo mismo que Santo Tomás. ¿Cómo decimos nosotros? Ver para creer, ¿sí o no? No, a veces no es necesario que usted crea, es solamente, no es necesario que usted vea, solamente creer que Dios lo hace, ¿verdad? Por eso vamos a ir rápidamente, vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 al 8. Allí en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 al 8, o ya está en la pantalla, mire lo que dice. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso? Vamos a ver, dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo lamentarán por Él, sí, amén. Escúchese, todos lo verán. Cuando dice todos lo verán, va a ser un milagro que universal. Él viene en las nubes, ¿verdad? Y dice, aún aquellos que lo traspasaron. ¿Qué pasa? Los que lo traspasaron van a ver verdaderamente que Jesús es el Dios todopoderoso y es el Dios que hace grandes milagros. Hacía milagros en ese entonces y hoy, si usted cree que sí lo sigue haciendo, yo creo. ¿Sabe qué? Un milagro que el Señor está haciendo y ¿sabe qué? Somos todos nosotros. ¿Sí lo cree? Que anoche nos acostamos, hoy estamos con vida y estamos, ese es un milagro. Ese es el milagro más grande que hace el Señor. Y mire lo que dice el versículo 8 de ese mismo capítulo. ¿Qué dice? El versículo 8, vamos a leerlo. Dice, mire esta palabra, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Y yo soy el que es y que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Cuando yo oí esa primera frase del versículo 8, yo soy, ¿sabe qué pasó con esa frase? Un gran hombre de Dios, cuando Dios lo mandó a libertar su pueblo, ese yo soy, dijo, ¿y yo soy quién? ¿Cómo voy a presentar allá? Digo, yo soy, ¿qué le representa esa frase para usted? Yo soy, ¿será que dice algo?
Y eso fue lo que Moisés, él mismo dijo, yo soy quien, ¿cómo voy a llegar allá al pueblo? Un pueblo donde yo salí, voy a llegar allá. No, yo soy, me manda. Pero dice, yo soy, es un nombre grande. Y es ahí donde el mismo Moisés no creía. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y aún está por venir. Mire algo muy grande que Dios le estaba revelando a Moisés, ¿verdad? Aquí nos muestra que nuestro Dios es el Todopoderoso, es decir, que no hay nada que Él no pueda hacer con su poder. ¿Usted sí cree que hay algo que Dios no puede hacer? Él lo puede hacer todo. Esos son milagros grandes. Su gloria es eterna, todo lo conoce y todo lo puede hacer. Él es el creador de todo lo que existe. Dios creó todo lo que existe. ¿Y qué? Y pasa algo muy importante. Y no hay palabras que puedan llegar a descubrir su poder. Leía David el Salmo 19, un salmo que me encanta. Cuando dice, los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia ¿qué? El firmamento anuncia ¿qué? O despliega la destreza de sus manos. Es algo muy importante y es ahí donde nosotros comenzamos a ver el poder de Dios, ¿verdad? Cuando el versículo habla yo soy, es que eso fue la palabra que Dios le dio a Moisés con Elías y él no podía entender qué es lo que Dios quería decir. No podía entender. De pronto nosotros también no podemos entender cuando Dios nos habla algo. Cuando Dios habla algo a la vida de nosotros, a veces no entendemos. Creemos o queremos hacer otra cosa, pero vemos que los milagros son hechos por el poder de Dios, no son hechos por objetos, por casualidad o por persona. A veces nosotros tenemos esa palabra, fue una casualidad que yo estaba aquí en ese lugar, una casualidad. O sea, en Dios no existen las casualidades, no existe en Dios. En Dios no, porque Dios no habla a través de eso, Dios habla con hechos, con su palabra, ¿verdad? Porque todos los milagros se hacen por la gracia y la soberanía de Dios y por su poder. Los milagros que se hicieron en ese entonces y que se hacen hoy son por la gracia, la soberanía y el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque Dios actúa conforme a su perfecta voluntad y nadie puede cuestionar lo que Él hace. A veces nosotros lo podemos cuestionar, pero un cuestionamiento que no tiene ningún principio, porque Dios es Dios. ¿Y quién le puede compararse con Él? ¿Quién le puede ayudar a Él? Dios es Dios y no hay nadie que le pueda negar. La Biblia relata historias que muestran cómo el Señor Jesús hacía muchos milagros. Sabemos que Él tiene todo el poder para hacer milagros, pero vamos a mirar unos milagros. Usted sabe que el Señor Jesús tenía todo el poder para hacer milagros. Vamos a ver unos milagros. Miren lo que dice Hebreos 2:4. Los milagros según la voluntad de Dios. Hebreos 2:4. Dice, además, confirmó el mensaje mediante señales, diversos milagros y dones del Espíritu Santo, según su voluntad. Dice, confirmó. ¿Confirmó qué? Confirmó todo lo que Él estaba haciendo, ¿verdad? Y además confirmó el mensaje. Ese mensaje que hoy nos llega a nosotros es confirmado a través de ¿quién? De la palabra de Dios. Los discípulos o los escribas de la Biblia lo pusieron ahí para que usted y yo entendiéramos. Aquí habla de testificar. Usted y yo, cuando hablamos la palabra de Dios, estamos testificando. Pero ¿quién hace el milagro? ¿Quién hace el milagro? El milagro lo hace que Dios, porque hasta ser cristiano es un milagro. ¿Sí sabía? Hasta ser cristiano es un milagro. Muchas personas escuchan la palabra de Dios y ¿qué ha pasado? ¿Están todos con nosotros? ¿Lo que usted le ha predicado? ¿Por qué no han llegado a los pies de Jesús? ¿Sabe por qué? Porque aún no ha habido el milagro en la vida de ellos. ¿Sabe por qué? No han abierto su corazón. Entonces, hasta ser cristiano es un milagro, porque la voluntad de Dios es perfecta y el ser humano comete errores. ¿Usted comete errores? Yo cometo errores. Recuerdo que el Señor Jesús, cuando llevaron a la mujer adúltera a apedrearla, ¿qué dijo el Señor Jesús a lo que le habían llevado? El que esté libre de pecado.
Y es allí donde nosotros tenemos que entender que cuando cometemos errores, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Ir a quién? Al Señor Jesús y pedirle perdón. A veces queremos pensar que tenemos la razón, pero al final nos damos cuenta de que no conocemos nada comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Todo el mundo tiene la razón, ¿sí o no? Usted ve que usted le dice algo y todo el mundo tiene la razón. Escuchaba ayer a alguien que decía, y a veces nosotros tenemos esa costumbre, ¿no? A usted le van a decir algo y dice, no, ya lo sé. Eso ya lo sé. No espera que la otra persona le explique, pero no, ya lo sé, pero ya sabe qué. Y ahí es donde nos metemos en nuestra propia razón, ¿verdad? Creemos que tenemos la razón, pero desconocemos todo. Porque si creemos que conocemos mucho, al final nos damos cuenta que no sabemos nada. Alguien dijo, el que cree que sabe mucho, estudie y lo verá que no sabe nada. ¿Sí cree usted eso? Así pasa en las cosas de Dios. Y por eso los milagros que Dios hace son grandes, ¿verdad? Y por eso cuando entendemos esto, Dios quiere guiarnos a través de su palabra y su Santo Espíritu para que lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Es Cristo. Por eso es la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Y cuando usted y yo conocemos la verdad, somos libres de todas cosas que de pronto nos atan, de toda atadura que hay en nosotros, ¿verdad? Entonces, es por eso por eso lo adoramos nosotros a Dios, ¿verdad? Porque sabemos que su voluntad es la que gobierna y hace lo mejor para nuestra vida y para llamarnos sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Escuche, ¿cuántos son hijos de Dios? Porque muchas personas se aferran, y ayer hablaba con una persona, ¿se aferran a qué? Al versículo de cuál es el que todos sabemos de memoria, el versículo de Juan. Sí se lo saben, ¿verdad? Se aferran, pero nos olvidamos del versículo Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Ahí está. A los que creen en su nombre, no a los otros, porque todos son creación de Dios, mas no hijos de Dios. Y ser hijos de Dios es un milagro grande, es un milagro grande. Pero nosotros sabemos que hay milagros que a veces el ser humano quiere opacar cuando Dios quiere actuar, como le pasó con el ciego Bartimeo, si se acuerdan, ¿no? Los mismos discípulos querían opacar ese milagro. Cuando Jesús iba pasando y este ciego escuchó que era Jesús el que iba pasando, ¿qué comenzó a hacer el ciego? A gritar. Y los mismos discípulos querían impedir que llegara a ser para recibir ese milagro. Mire lo que dice Marcos capítulo 19. Vamos a ver, son varios versículos, versículo 46 al 52. ¿Por qué vamos a leer todos esos versículos? Para que usted vea el desenlace de este tema. Marcos 19, 46 al 52. ¿Cómo? Y yo le dije que 19 es Marcos 16, sí, Marcos 16, sí. 46. Okay. Espere, me equivoqué la cita, espere. Ya se lo. Pero sin embargo, esos milagros que Jesús hacía eran milagros ¿qué? Grandes, milagros poderosos. Espera, porque puse la cita mala, pero ya se la doy. Donde habla del ciego Bartimeo. Sí, ya. Marcos 10. Marcos 10, 46 al 50, yo dice la cita mala, Marcos 10, pero vamos a leerlo aquí, qué pena con ustedes. Marcos 10, dice, después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud lo siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo
de Timeo estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar. Mire lo que comenzó a gritar. Estoy leyendo ya el versículo 47, casi la última parte. Jesús, hijo de David, ten compasión de ¿qué? De mí. Y el 48 donde habla el impedimento. ¿Qué dice el 48? Cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Aquí viene el milagro grande de Jesús. La gente quería que opacara el milagro de Jesús, pero Jesús en su misericordia y en su infinita bondad se detiene. Le dice, díganle que ¿qué? Que se acerque. Pero dice, así que lo llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Después que le querían impedir, le dicen, anímate, vamos, él te llama. Y mira lo que dice el versículo 50. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. En este versículo 50 hay algo muy importante. Es ahí donde tenemos que nosotros creer, aunque no veamos. ¿Qué pasaba con los ciegos en ese entonces? Con la gente que era apartada. Bartimeo como ciego usaba una capa. Esa capa que le simbolizaba a él. ¿Sabe qué le simbolizaba a él? Era que le daba la cobertura de que la gente lo pudiera ver que era ciego, que no podía valer por sí mismo. Y esa capa también era un protector para él poder recoger lo que a él le daban, como decía, era la bolsa. Pero en ese momento, cuando Jesús lo llama, Bartimeo no había sido sano todavía. ¿Y qué hizo él? Tiró la capa. Mire algo muy importante que a veces nosotros pasamos por alto esa lectura. ¿Sabe qué hubiera pasado si Bartimeo no hubiera sido sanado? ¿Qué hubiera pasado? Ya no tenía la protección de la capa, ya estaba al descubierto, ya todo el mundo no lo podía ayudar. Pero cuando él soltó la capa, ¿qué fue lo que pasó? Tuvo esa fe que iba a ser sano. Y mire lo que sigue diciendo aquí. Y llega donde Jesús dice, ¿qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús. Y él dice, mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Aquí donde viene el milagro grande. Tu fe te ha sanado. ¿Qué lo sanó? La fe que tenía Jesús. Porque del momento, primeramente cuando él escuchó que Jesús iba pasando, comenzó a gritar y la gente lo quería sacar. Pero cuando Jesús le dice, díganle que venga, soltó la capa. Escuche, para que usted y yo recibamos un milagro de Dios, tenemos que soltar toda esa atadura, todo lo que nos impide, porque a veces no recibimos los milagros que Dios tiene para nosotros, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque vivimos aferrados a cosas insignificantes. Bartimeo, eso que tenía Bartimeo no era insignificante para él, era lo que le protegía, él era su capa. Pero cuando él escuchó que Jesús lo llamó, la soltó, no le importó nada. ¿Qué tiene usted que no ha podido soltar? ¿Qué le está pidiendo a Dios? Y no lo ha recibido porque no lo ha resultado. Porque aquí Bartimeo, ¿qué fue lo que le pidió? Quiero ver. Y Jesús le dice, y puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver, siguió a Jesús por el camino. Otra cosa muy importante. Cuando Jesús hace los milagros, es para que usted y yo, ¿qué? Para que usted y yo, ¿qué hagamos? Lo sigamos. Y cuando usted sigue a Jesús, está testificando que Él es el Todopoderoso. Él es el Dios eterno. Él es el que hace los milagros. Él es el que da la vida, es el que da salud. Usted y yo no damos nada. Pero entonces, ¿qué vemos aquí con este ciego, con Bartimeo? Fue algo muy grande, ¿verdad? Aquí vemos que la gente quería impedirle, como le decía, pero Jesús estaba pasando y allí le dio el milagro. ¿Qué quieres que haga? Dijo, quiero ver. Una de las cosas es ir directamente a lo que usted necesita. Bartimeo no comenzó a hablar con rodeo. ¿Qué fue lo que le dijo? Quiero ver. Eso era lo que él necesitaba. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo? Vamos directamente a Jesús y digamos contundente, quiero esto. Pero los milagros de Jesús sí pasaron a las manos de ¿quién?
De sus discípulos, de nosotros mismos. Mire, vamos a ver los milagros por las manos de sus santos. Hechos 19, 11 al 12. Ese sí está, Hechos capítulo 19, versículo 11 al 12. Mire lo que dice, ahí está en la pantalla ya. Dios le dio a Pablo el poder, ¿para qué? Realizar milagros excepcionales. Y el 12 dice, cuando ponían sobre los enfermos paños y delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Qué poder que Dios le dio a Pablo? No era Pablo el que tenía el poder. ¿Quién le dio ese poder? Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí? En la palabra de Dios encontramos muchos milagros que Dios hizo y quedó en su palabra para testimonio de aquellos que habían de creer y para la humanidad entera. Por eso los milagros que están escritos aquí en la Biblia son para testimonio de cada uno de nosotros, para que creamos. Usted no los ha visto. Siempre me han cuestionado esto o me han dicho a mí, ¿usted por qué cree que Jesús vino aquí a la tierra? ¿Por qué cree usted que Jesús vino aquí a la tierra? Me dicen, ¿usted lo vio? ¿Por qué cree? ¿Por qué? Por usted. Vino por usted. ¿Pero usted lo vio aquí en la tierra? No, ¿verdad? Y eso siempre nos han cuestionado, no lo vimos. Pero ¿sabe por qué? Dice Edifran, él vino por mí, pero lo queremos también porque quedó registrado ¿a dónde? En la palabra de Dios. Los grandes hombres que lo escribieron, ¿verdad? Entonces, pero hoy testimonio que Jesús vino aquí en la tierra, ¿verdad? Pero vemos que todos estos versículos que hemos visto, que hemos leído aquí, vemos que Dios hizo grandes milagros a través de su siervo Pablo. Y por esos milagros muchos hombres se convirtieron. Y hoy en día usted y yo también nos convertimos con las palabras que hemos leído, ¿verdad? Mire lo que dice Hechos 8:13. Ahí mismo un poquito más atrás, Hechos 8:13. ¿Por qué se convirtieron estos hombres? Mire, Hechos 8:13 dice, luego el mismo Simón creyó, fue bautizado, comenzó a seguir a Felipe y a todos los lugares a donde él iba, y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. ¿Por qué Simón creyó? ¿Por qué? Por los milagros, por los milagros. Hoy en día, ¿sabe por qué hay poca gente que llega a los pies de Jesús? Porque ya no creen, ya no creen. Y los milagros existen. Dice que Simón creyó. Ahora no solamente se creyó, sino que ¿qué hizo? Se bautizó. Él creyó y se bautizó. Entonces, mire, ahora se da cuenta porque yo decía que para ser cristiano, el ser cristiano es un milagro. Este hombre no solamente se convirtió, sino que también se bautizó con ella. Y además caminó con uno de los discípulos para ver los grandes milagros que Jesús hacía. Esto es algo muy importante. Cuando usted cree y camina para ver las grandes maravillas de Dios, ve otras cosas más. O no solamente se queda ahí, sino que hay otras cosas más. Ahora la pregunta sería, ¿qué clase de milagro Dios ha hecho en su vida? ¿Qué clase de milagro ha hecho Dios en la vida de cada uno de nosotros? Yo podía decir en esta mañana, y como le decía al comienzo, el milagro más grande que Dios ha hecho en la vida de nosotros, ¿sabe cuál es? Que estamos con vida, que nos ha dado vida, ¿verdad? Entonces, ese es el milagro más grande. Y aún es más que estemos con ¿qué? Con salud. Aún es más que estemos con salud, ¿verdad? ¿No le parece que es un milagro maravilloso? Además, cuando el Señor llegó a nuestra vida, ¿qué nos hizo a nosotros? Aparte de que Él llegó a nuestras vidas, nos dio ¿qué? Gozo, alegría y algo muy importante, nos regeneró. ¿Por qué nos regeneró a nosotros? Antes nadie daba un peso por nosotros antes de conocer a Cristo. Usted hablaba eso, pero nadie. Pero cuando usted y yo llegamos a Cristo, ¿qué pasa? Hubo una regeneración. ¿Sabe qué es una regeneración?
que usted ya no es el mismo, ya pasó, lo malo lo dejó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahora? Cuando usted llegó a esa generación, somos regeneración, somos lavados por la sangre de Cristo. Y es ahí donde somos una nueva criatura. Usted es una nueva criatura, nació de nuevo. Y es el versículo que de pronto todos se lo saben, más de una vez lo he repetido aquí. 2 Corintios 5, 17, ¿qué dice? ¿Sabe qué dice 2 Corintios 5, 17? Señora, de modo que en la versión Reina Valera, aquí dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una ¿qué? Persona nueva. La vida antigua, ¿qué pasó? Ha pasado. Ahora es que una nueva ¿qué? Vida ya ha comenzado. ¿Sí lo cree usted? Esa es la nueva regeneración, que ahora la gente ya cree, ¿no? Y ese es un milagro grande que Dios hizo en su vida, que Dios hizo en mi vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nos dio el derecho de ser hijos de Dios y pertenecer a la familia más grande del mundo, ¿sí sabía? Esta es la familia más grande del mundo. No estoy echando aparte nuestra familia biológica, es importante, pero esta familia, a donde usted vaya, tiene familia. En cualquier parte del mundo hay familia. Y esta es la familia, la familia que permanece para siempre en todas partes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pero para recibir este milagro hay que tener decisión. Escuche, para recibir el milagro hay que tener decisión. No solamente, yo lo escuché, yo lo leí. Muchas personas creen que solamente es escuchar o leer. No, sí, ya lo sé, eso ya lo escuché. Y como dice el versículo Juan 3, dice, porque como Dios mandó a su Hijo a morir por todo el mundo, listo. No, eso no es el todo. Jesús vino, entregó su vida por todo el mundo, pero la segunda parte de ese versículo es importante. ¿Qué dice? Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda y tenga ¿qué? Vida eterna. Esa es la parte más importante de Juan 3:16, ¿verdad? Pero entonces decía, para hacer ese milagro hay que tener ¿qué? Decisión, y una decisión muy importante. Miremos que la Biblia relata sobre una mujer, ¿sabe? Una mujer que venía con un flujo de sangre, tenía 12 años, pagando plata, buscando médicos, buscando esto y otro, había gastado todo. Pero miremos lo que dice Marcos 5, 28 al 29. ¿Qué nos dice? Marcos capítulo 5, versículo 28 al 29. Mire lo que dice. Pues pensó, escuche, pensó, si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Primera cosa, ella pensó, si tan solo tocare su túnica, seré sana. ¿Qué pasa ahí? Cuando usted tiene sus pensamientos, no solamente quedémonos en el pensamiento, hay que actuar. ¿Y qué sigue diciendo? Al instante, ¿la qué? La hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Y usted ya sabe, le sigue leyendo. Esta mujer, cuando ella pensó, ahí mató porque ella oyó que Jesús iba pasando. Otra de las cosas, le pasaba lo mismo que el ciego Bartimeo. O sea, esta mujer no era permitida estar en la multitud, en la reunión de ella, porque era una mujer inmunda. Pero ella escuchó la multitud, si tan solo tocar el borde de su manto será salvo, seré sana, perdón. Pero ella se decidió, tuvo una decisión, no importa lo que pase. Si me apedrean, pero yo voy allá. Pero mire una de las cosas, y es aquí donde usted sabe muy bien el relato que habla la Biblia, cuando los discípulos, cuando Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Sí sabe que Jesús dijo, ¿quién me ha tocado, no? ¿Y qué le decían los discípulos? Pero era algo ilógico, ¿no? Pero Señor, ¿cómo vas a preguntar quién te ha tocado si la multitud te aprieta? Pero ¿sabe qué quiere decir el Señor? Yo sé que alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí, dice. Y esta mujer se decidió y se arriesgó a muchas cosas que podían pasar en su vida, ¿verdad? Pero ella no le importó que la gente pudiera decir cosas feas con ella. Pero esto fue un acto de ¿qué? De fe.
Para recibir un milagro hay que tener fe. Si usted y yo no tenemos fe, no podemos recibir nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender que Dios hace cosas absolutamente que para nosotros no tiene sentido. Hay un libro que lo escribió un gran hombre que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pero para nosotros, pero para Dios sí tiene sentido, ¿verdad? Aunque Dios puede hacer todo, lo puede hacer todo, pero también ¿sabe qué necesita Dios? Que usted y yo actuemos. Si usted y yo no actuamos, Dios puede hacerlo todo. No necesita nuestra ayuda, pero necesita que usted y yo actuemos. Recuerden lo que le dijo a Moisés cuando iba con el pueblo y tenían que pasar el mar y venían los enemigos atrás y Moisés se quedó ahí. Como que dice, orando, ahora qué. ¿Y qué le dijo el Señor? No es tiempo de qué, de orar. Es tiempo de qué, de actuar. Así mismo nos dice la palabra, actuemos con nuestra fe, movámonos para que nuestra fe verdaderamente, así como Jesús le dijo tanto a Bartimeo como a esa mujer, tu fe te ha salvado, para que tengamos esa sanidad, ¿verdad? Nuestra fe nos ayuda, nosotros hagamos lo que humanamente podemos. Pero Dios hace lo imposible. Dios hace lo imposible. Queridos hermanos y amigos, Dios está buscando hombres y mujeres que sean de esa decisión, así como Bartimeo, así como esta mujer del flujo de sangre y muchos otros que nos decidamos a las manos de Dios. Decidamos a caminar con Dios. No sé hasta cuándo usted y yo nos vamos a quedar ahí solamente esperando. Hay gente que le están robando la gloria a Dios. Grandes hombres de Dios, le roban la gloria, no le dan el poder a Dios. Mire, aquí veamos que tanto Felipe como nosotros le dan poder a Dios y esta gente iba y la gente se convertía, ¿verdad? Él quiere es que nosotros reconozcamos que el Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros y hace cosas grandes. Cosas que ustedes a veces no entendemos. No le robemos la gloria a Dios. Dejamos que Dios actúe en nuestra vida para poder ver sucesos que no podemos explicar nosotros. Cosas que humanamente no podemos explicar, ¿verdad? Entonces, para nosotros son cosas que no tienen sentido, pero para Dios sí tienen grandes cosas. El Espíritu de Dios se está manifestando hoy en día. No sé cuántos sienten el Espíritu de Dios cuando oran. No sé cuántos sienten el poder de Dios en su vida. Esos son milagros que Dios hace a cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros entendamos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios le da un poder. Ese poder que hemos visto aquí en los milagros no solamente fue a Pablo, no solamente fue a los discípulos de ese entonces, fue a cada uno de nosotros. La pregunta es, porque hoy en día no hay esos milagros que hacían ellos antes. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por nuestra incredulidad. Somos incrédulos. Somos incrédulos. Yo decía, hasta para montarse en un bus hay que tener fe. Para caminar hoy en día en las calles hay que tener fe. Pero a veces nosotros no entendemos. Cuando usted sale de su casa y vuelve a su casa otra vez con vida, ¿eso es qué es? Un milagro que Dios hace en su vida. Muchos salen, pero no regresan. Y yo ayer cuando yo venía para acá, de Canchipá para acá, una moto, no sé, un carro la cogió y ahí quedó tirada la persona que venía en la moto. Salió de su casa, pero no regresó más con vida. ¿Sabe que Dios sigue haciendo milagros? Por eso en esta hora, ahí donde usted está, y en su casa, usted que puede, póngase sobre sus pies y vamos a orarle a Dios, a darle gracias a Dios por ese milagro tan grande que ha hecho en su vida. Usted puede ver sus hijos, puede ver sus nietos, sus seres más queridos alrededor suyo. Es un milagro, ese es un milagro de Dios. Por eso dele gracias a Dios en esta mañana. Usted ahí en su casa, órele a Dios, dígale: Señor, gracias por ese milagro tan grande que tú has hecho y sigues haciendo en mi vida y en mi familia. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tu amor es incomparable, Padre amado. Tu amor es infinito, Padre Celestial.
Hoy te pedimos, Padre amado, que nos perdones por nuestra incredulidad, Señor. Hemos sido incrédulos en muchas cosas, Padre Santo. Pero hoy creemos a través de tu palabra, Señor, que debemos tener esa fe, Señor. Creer que tú sigues haciendo esos grandes milagros, Padre de la gloria. Que tú sigues siendo el Dios poderoso, el Dios que sigue caminando, Señor, ayudando, Padre Santo, a salir de esa incredulidad. Por eso hoy, Padre Santo, yo bendigo cada persona que está aquí en este lugar, los que están en internet, Padre Santo. Dale, Señor, ese don, esa sabiduría de entender y creer que los milagros existen, Padre amado. Por eso oramos hoy, Señor, por cada familia aquí, Señor. Cada persona, Padre Santo, que no te conoce. Aún los que te conocen, Padre de la gloria. Dales ese discernimiento, ese entendimiento, Señor, que para llegar a creer que de los milagros más pequeños hasta los más grandes lo haces tú. Gracias yo te doy, Señor, por este día tan hermoso, Padre amado. Tú nos has regalado la hermosura de la vida, Señor. Nos has regalado el privilegio de adorarte, de bendecirte, Padre Santo, de decirte, Señor, qué bueno que estás con nosotros, qué bueno, Padre amado, que nos has dado un vestuario, un techo, un alimento hoy, Señor, y bendecimos, y por eso toda la gloria y toda la honra es para ti, Padre Santo. Adore la presencia de Dios. Dígale, Señor, no tengo palabras con qué adorarte o con qué pagarte lo que tú has hecho por mí, pero solamente te puedo decir gracias, 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 gracias por la vida, gracias por ese milagro precioso, Padre amado.